En el episodio anterior conversamos acerca de algunas señales que podrían alertar sobre la presencia de un desorden en el procesamiento auditivo central. Si aún no lo has escuchado, te invitamos a hacerlo antes de pasar a este. Además, es importante aclarar que no son todas las señales posibles las que presentamos acá. Adicional, no es necesario que estén todas para sospechar de la presencia de este desorden. No olviden que en este podcast nos limitamos a hablar de la población infantil, lo que no quiere decir que en adultos no haya mucho que decir al respecto. Pero esa es otra historia. No olviden que por encima de todo es primordial realizar la evaluación audiológica completa. Entonces, sigamos nutriendo este tema, que esperamos te esté gustando, y nos dejas saber en los comentarios si necesitas que aclaremos o extendamos algunos de los puntos. Comenzamos. Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago Y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. Diani, ya hemos hablado de al menos 6 señales de la presencia de desorden en el procesamiento auditivo central. Para el beneficio de nuestro escucha, los voy a repetir. Primero, alerta a la escucha alterada. Segundo, el desarrollo del lenguaje que se retrasa de manera significativa y además es desorganizado. Tercero, compromiso en el lenguaje que es importante a nivel expresivo y también en la comprensión. Cuarto, debilidades en la memoria auditiva. Quinto, dificultades para evocar palabras, nombrar, etc. Sexto, se retrasa de manera considerable en el uso de elementos gramaticales menores, por ejemplo, preposiciones, pronombres, artículos, conjunciones. ¿Qué otras señales nos vas a compartir hoy? Sigamos entonces con la presencia de un lenguaje desorganizado. Desde el apartado 6 del episodio anterior, podemos continuar con este perfectamente. Porque fíjate, entre que presentan dificultades para emplear los elementos gramaticales menores, que los omiten total o parcialmente, más que entender esto de las conjugaciones verbales no se les da bien. Ponerle una secuencia lógica a las palabras dentro de la oración tampoco, ni generalizar las reglas gramaticales. O sea, en resumen, presentan muchas debilidades que no le permiten organizar sus ideas de manera coherente. Con respecto a la señal que sigue, hablemos entonces de compromisos a nivel fonológico. El canal auditivo y sus habilidades son de gran importancia para el desarrollo del área fonológica, por lo que no es difícil entender que esta área se vea comprometida. Pero adicionalmente, estos chiquitos suelen tener desórdenes en otros sistemas sensoriales. Y como siempre lo hemos comentado, existe una condición mayor que, según sea su naturaleza, va a determinar muchas variantes en cuanto a cómo se manifiesta este compromiso fonológico. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres con fonológico? Ok, se refiere a la organización y el uso de los sonidos de un idioma, o sea, cómo los emplean, los manipulan y combinan para tener un habla inteligible. Seguimos entonces, Simone, con otra señal, que es la prosodia alterada. Cuando hablo de la prosodia, me refiero en términos simples a algo así como la melodía de nuestra voz cuando hablamos. Está relacionada con el ritmo, el acento, la entonación. Es eso que nos permite diferenciar si nos están preguntando o están afirmando algo. Si la persona que habla está feliz, enojada o triste. También nos permite conocer la procedencia geográfica de alguien, incluso sin conocerla, sino que a través de su acento. ¿Ok? En fin, la inflexión de la voz cambia según nuestra intención comunicativa, estado de ánimo, etc. Entonces,
En estos niños podemos percibir que hay una prosodia que no es típica o normal. Por ejemplo, una voz monótona, a veces robotizada. En otras ocasiones se les escucha un acento que no es propio de la región donde residen y así. Hablemos ahora de una señal que está relacionada con las dificultades en comprensión del lenguaje, específicamente de la comprensión y uso de encabezadores o encabezados lingüísticos en las preguntas. Fíjate, cuando hacemos preguntas solemos utilizar al principio el qué, dónde, quién, cómo, de quién, de qué, para qué, con qué, cuántos, cuándo, etc. Esto es lo que llamamos encabezadores lingüísticos. Pongámonos entonces en el cerebro de un niño que no tiene la posibilidad de escuchar completa ni clara la pregunta a lo largo de N cantidad de tiempo en su desarrollo. De paso, su acceso al vocabulario está presentando un retraso significativo. Y además, como ya explicamos en el episodio anterior, se les dificulta la comprensión y uso de elementos gramaticales menores. En consecuencia, comprender preguntas, dar la respuesta esperada y adicional a ello, poder formular también ellos preguntas empleando correctamente esos encabezadores. Son habilidades que vamos a ver comprometidas y requieren trabajo terapéutico. Para finalizar, quiero puntualizar lo siguiente, Simone. Número 1. Estas fallas de comprensión que hemos descrito en estos 2 episodios, así como la lentitud de procesamiento de la información auditiva, pueden determinar la aparición de colalia de tipo inmediata. Es decir, que cuando le haces una pregunta, le das una instrucción o les pides algo, repiten todo o parte de lo que les has dicho. Número 2. Algunos casos, dependiendo de las habilidades de base que estén en desorden, muestran dificultades para el aprendizaje de la lectura y escritura. Aquí juega un papel importante la conciencia fonológica. Si te interesa este tema, haznos saber en los comentarios y hacemos un episodio relacionado con esto. Número 3. Aunque ya lo he recalcado infinidades de veces e hicimos un episodio solo para este tema, no puedo dejar de mencionar acá la importancia de buscar apoyo terapéutico desde edades tempranas, tan pronto comienzan a percibirse las señales. Pues un cerebro en desorden que sigue procesando información se desorganiza cada vez más. Número 4. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que no es posible que un solo especialista pretenda atender a estos chiquitos y resolver toda su problemática. Ellos requieren de un equipo interdisciplinario que incluye médicos, terapeutas, psicólogos, docentes sensibilizados y dispuestos a apoyarlos, además de unos padres comprometidos. Tiani, ¿podemos hacer un episodio dedicado a los especialistas orientados a atender el desorden en el procesamiento auditivo central? Claro, por supuesto. Y de antemano te advierto que puede tener muchas variantes dependiendo de la condición de base que se haya diagnosticado. Número 5. Hay un tema que causa controversia, pero yo quiero dar mi opinión personal al respecto. Los chicos que presentan este desorden enfrentan desafíos mayores si se les confronta durante su crecimiento a 2 o más idiomas de manera simultánea. Ya de por sí les resulta cuesta arriba adquirir las reglas de su lengua materna. Más complejo y más confusiones genera estar expuesto a un idioma adicional. Lo último que quiero aquí aclarar o dejar por sentado es que las cosas se les complican más cuando están dentro de ambientes ruidosos o en presencia de reverberación, de lo que hablamos hace unos episodios atrás.
¿ok? Y aquí me encantaría conversar acerca de una experiencia que tuve con la primera maestra que tuvo David Rafael, que se enfrentó a él antes de que supiéramos todo lo que luego supimos, antes de que hiciéramos siquiera una primera consulta, una primera prueba. A mí ella un día se me acercó y me dijo, mire mamá, no te preocupes, porque yo estoy 100% segura de que David Rafael tiene mucha capacidad, ¿ok? Tiene muchos recursos. Porque cuando yo hago una pregunta o explico algo o doy una instrucción en el salón, él se queda como si yo no dije nada, pero yo me acerco y termina haciendo lo que yo le pido o respondiendo lo que pregunto. Si esa pregunta o esa instrucción se la doy a él solito. Y además, cuando es la hora de dormir, yo me acuesto con él en la colchoneta y puedo conversar un poco con él. Entonces, sé que él puede dar mucho. Confiamos en eso. Bueno, para mí eso fue maravilloso y es que es lo que debe hacer una docente cuando tiene en su aula un niño con estas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que yo a ella pues la aprecio muchísimo y valoro eso de haber entendido más allá de sus dificultades, ¿no? Ver esa otra parte. ¿Cómo conectas esta historia que nos acabas de relatar con el hecho de que hay ambientes ruidosos o reverberación? Es por lo que nos narraste del salón de clases donde él estudiaba, ¿verdad? Claro, es que, exacto, cuando hicimos ese episodio comenté lo de su salón de clase, incluso pues se hizo el enlace a esa publicación que hice en la cuenta de Instagram de procesamiento auditivo, donde explico todo lo sucedido para ese momento y cómo entonces él escapaba de su salón de clases, no quería comer, donde se presentaba pues la reverberación en su aula y en el comedor de la escuela. Esa maestra que tuvo esa sensibilidad con David Rafael y tuvo esa atención para observar que es ahora un joven, pero en esa época un niño con mucho potencial. Ella en ese momento estaba consciente que se trataban de unas condiciones en el ambiente que podían interferir con la forma en que él respondía y por eso le dedicaba esa atención especial. No, créeme que no. O sea, para ese momento ella no podía entender qué había de fondo en todo esto, ni nosotros. No sabíamos en ese momento aún nada. Estábamos empezando a hacer exámenes, consultas, como te dije anteriormente. Simplemente que ella como que lo detectó, se dio cuenta de que la realidad era otra cuando ella se acercaba y además que, bueno, ella era muy cariñosa y lo quería muchísimo, entonces se acostaba con él a acompañarlo, pues mientras estaba durmiendo, entonces ahí ella veía que podía conversar un poquito con él dentro del poco lenguaje que él tenía, pues tenían algo de conversación. Entonces me decía eso. Qué bueno por esos docentes, por esos maestros que están, digo, ya el hecho de tú dedicar tu vida a enseñar a otros seres humanos es algo digno de admiración cuando lo haces con amor, con cariño y por pasión por lo que haces. Pero además esos maestros que dan esa milla extra para atender a aquellos alumnos, aquellos niños que tienen unas condiciones que los destacan de los demás y que a lo mejor presentan unos retos. Qué bueno que tu hijo pudo tener la fortuna de contar con una maestra de ese tipo, ¿no? Sí, además que debo decirte que en ese maternal y los preescolares que siguieron, de verdad tuve la dicha de contar con gente maravillosa que tenía contacto con sus terapeutas y seguían las instrucciones, o sea, las recomendaciones al pie de la letra. Por supuesto, yo estuve súper involucrada en todo ese proceso porque se requería pues que yo estuviera haciendo ciertos recursos, ¿no? Para facilitarle a David su desenvolvimiento en el aula y entonces fue una comunicación permanente, de verdad,
dio resultados maravillosos. Y creo que un episodio de podcast interesante sería cómo esto se debe dar, o sea, qué se hace en el aula para facilitar y apoyar a estos chicos y esta comunicación que debe haber en el equipo de trabajo, ¿no? Y por eso siempre digo que dentro del equipo están los docentes, no solamente el equipo de especialistas que están a cargo del niño. Y bueno, y los padres, por supuesto, también, que tenemos que involucrarnos, si no, de verdad, el camino es más cuesta arriba. Seguro, claro que sí. Vamos a hacer un episodio de ese tipo. Cuéntanos acerca de tus dudas o inquietudes acerca del procesamiento auditivo o temas relacionados sobre los que desees información a nuestra cuenta de correo electrónico desde la escuchapodcast@gmail.com. Leeremos tu pregunta junto con la respuesta a tu inquietud en alguno de nuestros próximos episodios. Para nosotras ha sido un placer compartir esta información contigo y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima.